Saludo con la paz del Señor Jesucristo, deseando que su bendición sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos están escuchando en este día. Para mí es un gozo, es un privilegio el poder entrar a sus hogares para llevarles la palabra del Señor. Antes de leer la porción que tengo marcada para leer en esta ocasión, quiero hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia divina, Señor, en esta tarde, Señor, para darte gracias por todos los beneficios que recibo de ti cada día, sin merecerlo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Señor. Te pido tu dirección, tu ayuda en todo, Señor. Que seas tú el que hable por mis labios, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Tú conoces todas las cosas, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Obra, Señor, obra en los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En la carta, o mejor dicho, el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, quiero invitarles allí al capítulo 3, comenzando con el verso 13. Dice: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que vosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester, o sea, es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, al fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y hasta allí llega el capítulo 3. Palabras que el apóstol Pedro dijera
aquellos que acudieron, aquellos que preguntaron, ¿verdad? Les preguntaron a Pedro y a Juan la razón, cómo había sucedido el milagro que el Señor hizo en este cojo, que era el que ponían a la puerta de la hermosa. ¿Se fijan ustedes? Y fue lo que ellos hicieron, darles razón cómo habían cómo había sido sanado, ¿verdad? Pero entre estas cosas que ellos dijeron, llama la atención el verso 19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. ¿Se fija usted aquí? Es muy importante, ¿verdad?, conocer esto, saber esto, ¿verdad? Hablando de restauración, ¿verdad? La restauración no es otra cosa más que traer algo deteriorado, ¿verdad?, al sitio o al lugar en donde comenzó, como por ejemplo cuando una casa se deteriora por los años, ¿verdad? Y entonces, oiga, empieza pues la madera necesita ser reemplazada, oiga, la pintura, ¿verdad? Y la persona que va a hacer lo que se llama restaurar, pues tiene que tener en mente, ¿verdad?, cómo estaba antes de ser deteriorada para traerla a ese estado, ¿verdad?, arreglarla. Y se dice a veces que arreglar una casa deteriorada, a veces cuesta más que edificar una nueva, ¿verdad? Porque, oiga, a veces depende, ¿verdad?, de cómo esté la casa. Que si está un poco averiada, bueno, vale la pena, ¿verdad?, restaurarla. Vale la pena hacerla, repararla. Pero ya cuando la casa está de a tiro deteriorada. Ahora estoy diciendo esto, ¿verdad?, porque aquí en el caso, ¿verdad?, manejando lo que dice aquí el apóstol Pedro, al cual de cierto, dice el verso 21, es menester, o sea, necesario que el cielo tenga, hablando del Señor Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración. Entonces, lo que quiere decir, ¿verdad?, que la venida del Señor, antes de su venida, conforme a como dice el verso, ¿verdad?, tiene que haber una restauración o restaurarse. Y en este caso, pues no es una casa literal, sino que es una casa espiritual. La iglesia es un edificio, como lo hemos referido hace 2, 3 grabaciones para atrás, ¿verdad? Tomamos el texto como base, el texto del capítulo, que es el capítulo donde dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y estas palabras las escribió el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la primera
A ver, vamos a ver. Estas palabras que estoy refiriendo están en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también hoy sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Se fija? Ahora, examinando, leyendo las Escrituras, yo por entre paréntesis hablando, he recomendado a las personas que comienzan, ¿verdad?, a asistir a la reunión, a que lean el libro de los Hechos, que le he puesto yo de hace tiempo el libro histórico del Nuevo Testamento, por la razón de que es el libro que da pues razón de cómo se estableció la iglesia, qué fue lo que aquellos hombres, vasos especiales que el Señor llamó, preparó, instruyó, hicieron, ¿verdad? Y yo creo que obraron conforme al orden que el Señor les dio. El que vino después, como lo hemos dicho, fue el apóstol Pablo. No anduvo con el Señor, ¿verdad? Él no anduvo con el Señor, sino que el Señor lo alcanzó, lo trajo, y ya hemos referido en la última ocasión de la actitud de Ananías cuando el Señor le llamó y le dijo que recibiera a Saulo, ¿verdad? Ya venía como quien dice, ya era muy poco lo que tenía que hacer, nomás que orar por él para que el Señor le restituyera la vista y entonces seguir trabajando con él, ¿verdad? Y así fue, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos da razón cómo sucedió esto. Ananías, ya lo referimos, aparece como que no quería, ¿verdad? Se le hacía difícil porque Pablo tenía un testimonio, siendo antes, ¿verdad? Antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia. Y el Señor le dice a Ananías, mira, ahí viene, ve a la casa, ¿verdad?, de tal Simón, el curtidor, allí se te dirá, allí mira, ahí está, vamos a ver, para no estar, el capítulo 9 de este mismo libro, ya lo referíamos la ocasión anterior, y ahora, pues me lo está poniendo el Señor otra vez, porque dice, miren, entonces Ananías respondió, Señor, ahí está el capítulo 9, el verso 13, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, como diciéndole, tratándole a Ananías de decir al Señor, como que el Señor pues no sabía, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Y dice, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes, ahora ahí en Damasco, de aprender a todos los que invocan tu nombre. Y él le dijo al Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, ahora hablando de Saulo, cuánto le será menester que padezca por mi nombre. Y así fue, estudiando las Escrituras con detención, miramos a este vaso especial, cómo se desarrolló,
¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Dijo Pablo, y yo he trabajado más que todos, pero de repente se para y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque eso es lo que el Señor hace cuando llama a alguien para un trabajo especial, como lo hemos llamado, ¿verdad? En lo que toca a los apóstoles, fueron vasos especiales que el Señor escogió, y a Saulo lo llamó después de los otros, de Pedro. A Pedro le dijo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando el Señor de sí mismo, porque no estaba diciéndole que Pablo era la piedra, como se ha dicho por algunos de los grupos, oiga, sino que el Señor, hablando de sí, dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Las llaves. ¿Qué son las llaves? Ahí está esta escritura que estoy refiriendo, está en Mateo, Mateo 16, si no estoy equivocado. Allí es donde el Señor le llama, ¿verdad? Lo elige para que Él sea el que abriera. Dice el capítulo 16, el verso 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y hemos dicho también, ¿verdad?, que, bueno, el Señor estaba encubriendo su identidad, que no se dieran cuenta quién era Él realmente, porque como dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, que si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Y así es. Pero el Señor cegó los entendimientos de aquellos príncipes de Israel para que no lo conocieran. Y no conociéndolo, ahora hablando del Señor, lo llevaran a la cruz. Y al llevarlo a la cruz, oiga, Él con su sangre pagó el precio de nuestra salvación, pagó el precio de nuestra redención. Ahora nos llamó, se abrió la puerta de la salvación para nosotros los gentiles. Es algo muy importante que tenemos que tener en mente, que no se nos olvide, ¿verdad? Para darle gloria y honra al Señor, porque, oiga, no fue cualquier cosa lo que el Señor hizo por nosotros. Y no nomás hizo, porque sigue haciendo. Los que ahora estamos, que ya hemos caminado tiempo, no lo hemos hecho de nuestra cuenta. Los días que hemos caminado o los años que hemos caminado, es el Señor el que nos ha ayudado, y yo creo de mi parte que el Señor me va a seguir ayudando, me va a seguir guardando de toda tentación, de toda provocación, como lo ha hecho hasta este tiempo. Porque, debo decir, no es cualquier cosa. No es el diablo, Satanás. No quiere que nosotros seamos salvos, que nadie sea salvo. Él quiere que todos se vayan con Él. ¿A dónde? A donde Él va. Porque ya está predicho, ¿verdad?, a dónde va a ir. Y los que le sigan a Él, pues también van a irse con Él a ese lugar de tormento
tormento eterno, al lago de fuego. Oiga, está tremendo. Y es cosa de tenernos a considerar. Oiga, porque no es cosa, es cosa de considerar con detención. Fíjese, el Señor nos ofrece una vida eterna. Ahorita los que estamos caminando, ¿verdad? Tenemos una salvación en esperanza, ¿verdad? Porque cuando nos entregamos al Señor, luego esa esperanza el Señor la puso en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para seguir. Entonces tenemos que tener cuidado. Nos ha tocado vivir en un tiempo tremendamente difícil, terrible, en donde, oiga, si nos descuidamos, Satanás es muy sutil, muy sutil. ¿Y qué quiere decir sutil? Muy astuto, muy sabio. No para bien, no sabiduría buena, sino que sabiduría mala. Porque, mire, hablando de eso, lo que dice el profeta, el apóstol más bien, el apóstol Santiago, cuando escribe su carta, dice, hablando de la sabiduría, dice, vamos a ver por aquí, ¿dónde estamos? Dice el verso 12, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Pero aquí habla el apóstol, hay una parte en donde habla de la sabiduría que viene de lo alto, viene de Dios. Y oigan, y de una sabiduría también que no es de Dios. Dice el verso 12 del capítulo 3, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Qué contestamos? Pues no. Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención entre vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para todos, se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Fíjese usted. Porque yo he dicho una cosa, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Como decir, hablando de la unidad, tiene sus artículos, la unidad. El Señor rogó por la unidad de sus discípulos, que después fueron los apóstoles, los vasos especiales. Ahí el capítulo 17 del libro de Juan encontramos esa oración que se le ha llamado la oración pontificial, el capítulo 17. Y allí es donde dice
donde ruega el Señor por sus discípulos, pero no nomás por ellos. Capítulo 17, el verso 18. Como tú me has enviado al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico ahora por aquellos discípulos, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego, dice el verso 20, solamente por estos, ahora los discípulos del Señor, que fueron después los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, hablando de esto, hemos dicho, ¿verdad?, que la palabra de ellos, de esos vasos especiales que el Señor escogió para hacerlos los inmediatos portadores de su palabra, de su evangelio, dice aquí, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos vasos no hablaron de sí, sino que hablaron siendo inspirados de Dios. Y por eso hemos estado hablando, ¿verdad?, que hablando en el tiempo, mayormente en el tiempo en que vivimos, porque estamos viviendo ya en el último tiempo del último tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. Entonces tenemos que prepararnos, porque vienen cosas todavía, es posible, más terribles de las cosas que ya hemos tenido, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, este tiempo del, ¿cómo se le llama?, el coronavirus, ¿verdad? Oiga, todavía está haciendo estragos en donde hay descuido, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado, agarrarnos de la mano del Señor en oración. Protégeme, Señor, protégeme. Y también para tener, ¿verdad?, protección para lo que venga a más adelante, porque vienen otras cosas también tremendas, difíciles, que entonces si no estamos agarrados, oiga, pues podemos irnos en la corriente, ¿verdad? En la corriente. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, los preparó, los advirtió lo que iba Él a pasar, por donde iba Él a pasar, ¿verdad? La mamá de Juan y su hermano, ¿quién era? Jacobo, quería que el Señor le pidió al Señor que pusiera a sus hijos, uno a su mano derecha y otro a su izquierda. Le dijo el Señor a la mamá de Juan, el discípulo amado, el más joven de los discípulos del Señor, le dijo, no sabes lo que has pedido. Y cuando se refiere a ellos, les dijo, ¿podéis ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? No se trataba de agua, ahora era el bautismo de fuego, porque la Biblia habla del bautismo de agua para el perdón de los pecados, y el bautismo de fuego no es otra cosa más que, no de fuego, con F, ¿verdad? No con G, de fuego. Son las pruebas, las luchas por donde el Señor, ¿verdad?, nos pasa, permite que pasemos por esas, pero no las hacemos de nosotros mismos. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la fuerza cuando nosotros en oración le pedimos al Señor que nos ayude. Y estamos en ese tiempo, en un tiempo de preparación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es importante mirar, ¿verdad?, lo que, oiga, el premio que nos espera si le somos fieles al Señor. Vamos a obtener esa vida eterna que Él nos promete, ¿verdad?
porque Él nos ha prometido una vida eterna con Él. Pero está la otra parte, que si nosotros nos negamos, no nos negamos a las cosas, ¿verdad? Como decir, a los deseos del mundo que el diablo nos ofrece. Si quería derrocar al Señor, el demonio, la Biblia da razón cuando probó, cuando lo llevó y le dijo al Señor: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor lo reprendió con la misma palabra. Por eso necesitamos estar armados, para cuando el diablo viene con estas cosas, nosotros agarrarnos de la palabra de Dios. Porque, oiga, de la otra manera, ¿qué vamos a hacer? Es cosa de poner, mirar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ofrece: una vida eterna, si le somos fieles. Y luego mirar, si no le somos fieles, mirar lo que nos espera: una muerte eterna. ¿Sí? Así como el Señor nos ofrece vida, pero si no queremos la vida, entonces vamos a morir. La Biblia habla de la muerte segunda, que no es otra cosa más que una separación eterna de Dios, y no nomás una separación eterna, sino que una separación eterna en un suplicio eterno, oiga, en el fuego, en el lago de fuego, allí por toda la eternidad, ya sin esperanza de salir de allí. Entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, los que ya estamos, como lo hemos dicho, los que ya estamos, pues decirle al Señor que nos, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos guarde, que nos dé, ¿verdad?, que nos proteja. ¿Para qué? Pues para seguir adelante, para triunfar. Pero ese triunfo solamente lo podemos alcanzar con la ayuda de Dios. ¿Se fija? Entonces es importante. Nos estamos acercando cada día al final de todas las cosas. Y ahorita también estamos tratando, ¿verdad?, ahora los que hemos entendido la verdad del Evangelio, lo que la palabra dice, nuestro propósito, como en el caso personal, mi propósito para ustedes que me están escuchando es que compartirles lo que la palabra del Señor dice. El Señor a sus discípulos no les encubrió absolutamente nada. Les dijo lo negativo que podemos, ¿verdad?, mirar, porque, oiga, como personas que somos, ¿nos gusta sufrir? Si a mí ustedes me preguntaran, ¿verdad, Pastor Nava, le gusta a usted sufrir? A mí no me gusta sufrir, humanamente hablando, no. Pero, oiga, pues, y si al Señor le place que pase por un sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Quiero la vida eterna. Entonces, pues me tengo que, lo que me queda es agarrarme, abrazarme de la esperanza que el Señor da en su palabra. Y luego, ¿qué más? Y oiga, pues pedirle al Señor que me ayude. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta, déjeme ver, su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, dice el verso 16: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y luego mire el verso 18:
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que la Biblia dice, habla, las promesas del Señor, son eternas, ¿verdad? Comenzando con la vida eterna. Pero ¿cómo podemos nosotros mirar esas cosas? Con los ojos de la fe. La fe dice que es pues la fe, la sustancia de todas las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Viene el día en donde, oiga, nos espera esa vida eterna. Y entonces, oiga, va a terminar todo lo negativo, todo lo que oiga, todo sufrimiento. Dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis, que el Señor limpiará toda lágrima de los ojos. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber nada negativo, sino que puro positivo. A mí me gusta un canto que el Señor inspirará a mi hermano, que en vida fuera mi hermano Francisco Guerra, mi hermano Francisco Paco Guerra, cantaba ese canto, ¿verdad?, de la juventud. Y a mí me gustaba y me gusta, porque más bien parece que se llama viejestud en lugar de juventud. Dice, recuerdo cuando era niño, cómo jugaba y corría, y yo nunca me cansé. Mas ahora me siento ya cansado, pues a la vejez llegué. Pero siento que palpita en mi vida aquella, ¿cómo dice? No recuerdo la palabra, que un día en Cristo hallé. Y luego dice que al partir de esta vida, al lugar que preparó Jesús, allí es donde está. No habrá enfermos, no habrá viejos, habrá solo juventud. Entonces, oiga, de allí nos vamos a agarrar, ¿para qué? Las promesas del Señor. Oiga, cuando el Señor venga. Pero entonces, estamos hablando, ¿verdad? Citamos el capítulo 3 del libro de los Hechos, en donde el apóstol Pedro dice, hablando de la venida del Señor, el verso 21, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. La iglesia del Señor necesita restauración. Necesitamos, en el caso, para no hacérsela muy misteriosa, necesitamos regresar al estado espiritual en que vivió la iglesia del principio, o al estado espiritual en que la iglesia se estableció en el principio. Oiga, los milagros, las maravillas estaban, eran comunes, pero también vamos a mirar el estado, la conducta de aquellos primeros cristianos. Se dieron al Señor de todo corazón. Alguien puede decir, bueno, pues, como yo también lo he referido, ellos creyeron que el Señor venía en sus días y sacaron en cuentas, pues, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos aquello? Si ya nos vamos a ir con el Señor. Porque el Señor no les dijo cuándo iba a venir. Pero yo creo que el Señor cumple sus promesas. Y si se ha tardado, ¿verdad? El apóstol Pedro
hablando proféticamente en su segunda carta, dice estas palabras, mire, capítulo 3 de la segunda de Pedro. Carísimo, yo escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Se fija? Y diciendo, ¿quiénes? Estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Se fija? Así como desde el principio de la creación. ¿Cierto? Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, esta es la razón. El Señor no tarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera es que, oiga, como lo hemos dicho, los que ya estamos, sigamos adelante, caminando y buscando, ayudando, ¿verdad? Aquellos desanimados, que se animen, que no se desanimen, que se levanten, que sigan adelante, que busquen al Señor, como el Señor manda en su palabra. Necesitamos, ¿verdad?, ser ayuda para restaurar lo que se ha deteriorado en lo que toca al edificio, la iglesia, ¿verdad? A buscar irnos y traer aquellos tiempos a estos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los primeros días de la iglesia, que donde, oiga, como vuelvo a decir, se manifestaba el Señor grandemente. Conversiones necesitamos también los que ya nos hemos entregado al Señor, oiga, buscar, evangelizar, hablarles a los parientes que no se han convertido, que se conviertan al Señor, que busquen al Señor, porque el día viene en donde todo va a llegar a fin. El Señor viene y tenemos que estar preparados. Mi deseo en esta ocasión, que el Señor les bendiga a todos ustedes que han escuchado, y les seguimos invitando. Si usted en un tiempo sirvió al Señor y por lo que haya sido se retiró y me está escuchando, no soy yo el que le está diciendo levántese, es Dios. Está escuchando, es que el Señor le está dando una oportunidad más. Sacúdase en el nombre del Señor y busque acercarse al Señor para que esté listo cuando el Señor venga. Ahora los que ya estamos,
sigamos adelante. Y los que nunca han hecho pacto con Dios, busquen entregarse al Señor. Haga pacto con el Señor para que esté también en esa gran multitud que vamos a salir a recibir al Señor en el aire. Porque cuando el Señor venga, la iglesia lo va a recibir, como dice la Escritura. Así como dijo el apóstol Pablo. Luego nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque Él viene aquí a esta tierra a establecer un reino de paz. Dios les bendiga y les invito para que sigan escuchando en la próxima grabación el viernes. Compartan este video con sus familiares para la gloria de Dios, no para que nosotros nos hagamos estos famosos. Dios les bendiga, Dios les bendiga.